Hola, buen día. Hoy vamos a hablar acerca de los circuitos en serie y vamos a ver cómo se resuelven. Bien, características de los circuitos en series: que los elementos están conectados como si estuviesen o como si formaran parte de una cadena, son como eslabones. El final de uno coincide con el principio del otro. Nosotros acá tenemos un dibujo donde tenemos conectada una fuente con una lamparita y un interruptor. Todos los elementos se conectan en serie, tienen la misma intensidad, o sea que la intensidad de la corriente es la misma en cada uno de estos elementos. Bien, la tensión total de los elementos conectados en serie es la suma de cada una de las tensiones de cada elemento. O sea que el voltaje total va a ser igual a la suma de los voltajes que tiene cada elemento. Y la resistencia total, que ya la vimos, de todos los receptores en serie es la suma de la resistencia de cada receptor. O sea, también lo llamamos resistencia equivalente. Si tengo tres resistencias, la suma de las tres resistencias. Lo que es muy importante a tener en cuenta de los circuitos en serie es que si un elemento de los conectados en serie deja de funcionar, los demás también dejan de hacerlo. Eso es muy importante. Inicialmente vamos a calcular lo que se llama resistencia equivalente. Acá tenemos, por ejemplo, un circuito en el cual tenemos una fuente de 6 voltios y tenemos conectadas tres resistencias. El sentido de circulación de la corriente es siempre del polo positivo al negativo, o sea, tenemos este recorrido. Entonces tenemos la primera resistencia de 10 ohm, la segunda resistencia de 5 ohm y la tercera de 15. Si yo tengo que calcular la resistencia equivalente, que está hecha en el grafiquito que está a la derecha, tengo la suma de 10 más 5, 15, más 15, 30. Que es lo que está hecho acá. Si aplicamos la ley de Ohm, que es B igual a I por R, yo tengo que, aplicando obviamente la resistencia total, el voltaje del circuito es 6 voltios igual a I por la resistencia equivalente o total, despejo para saber el valor de I, paso este 30 que está multiplicando y dividiendo, hago la cuenta y me da 0,2 amperios. Esto quiere decir que las intensidades de las corrientes todas valen 0,2 amperios o amperes. Ahora solamente nos queda aplicar la ley de Ohm en cada receptor para calcular la tensión o el voltaje de cada uno. Voy a aplicar la ley de Ohm, entonces para la primera resistencia voy a hacer, como B es igual a I por R, el voltaje es igual a la intensidad de la corriente por la resistencia, 0,2 sacamos recién que es el total, la intensidad de la corriente, multiplicada por lo que vale la primera resistencia, tengo un voltaje de 2 voltios, lo mismo hago con la segunda, que es de 5, reemplazo, y la otra que es de 15. Entonces tengo los valores de 2 voltios, 1 voltio y 3 voltios. Si yo quisiera hacer la verificación, sumo todos los voltajes y voy a obtener, como está acá, 1 voltio más otro voltio más 3 voltios, 6 voltios. Resulta cierto que la suma es igual a la tensión total de la pila. Bien. Entonces, ¿qué fue lo que calculamos nosotros? El voltaje total, la intensidad total, la resistencia equivalente y cada uno de los voltajes y las intensidades correspondientes a cada una de las resistencias. Como ya vemos, tenemos el circuito resuelto y no fue tan difícil. Les agradezco mucho por su atención y nos vemos la semana próxima.